Amigos de tus propias palabras, buenas tardes, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener dos entrevistas que les puedo decir, no solo especiales, sino sumamente aleccionadoras e inspiradoras. La primera con Carmen Amezcua. Gracias, Carmen, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Ahorita les platicaré todo de ella, si se puede. Y más tarde estaremos platicando con el embajador Guy Lamont, el embajador de Haití, que va a platicarnos sobre lo que es Haití, las oportunidades de comercio que hay y sobre el evento que se llevó a cabo el fin de semana en Latinoamérica Emprende en Michoacán, Morelia, Michoacán, y Lázaro Cárdenas también Michoacán. Pero empezamos. Carmen, gracias por estar con nosotros, ahora sí, más formalmente. Y yo quisiera nada más preguntarte, antes de iniciar cualquier cosa, tú escribes de cosas cotidianas, sí, cosas que están sucediendo a los mexicanos, a los ciudadanos de aquí del DF. Pero me llamó mucho la atención una columna tuya y créeme que la disfruté. Las marchas. Las marchas. ¿Qué tanto te odia la gente por eso? No, bueno, no sabes cómo me fue. Fue la primera vez que me trolean en redes sociales. Digo, yo realmente no tengo tantos seguidores, pero nunca me imaginé el alcance que podía tener esto. Y sin embargo sé que soy la voz de muchos que están igual de hartos. Claro. Y yo, bueno, después, no sé si leíste la siguiente columna, yo platico que esto tiene más que ver con la voz de un ciudadano. Yo no estoy en contra de que los maestros tengan o no derechos, es decir, no estoy en contra de que tengan derechos, porque deben de tenerlos, pero creo que la manera de manifestarse debe de ser otra. Simplemente, pero sí, me fue como en feria, ¿eh? Me fue como en feria en el Twitter y también tuve opiniones a favor, en realidad. Fíjate que yo creo que lo que dijiste fue algo que todos queríamos saber, o todos que necesitábamos decir, pero como lo dices, cuando lo dices, y además la réplica que te hacen me pareció excesiva. Bueno, ¿qué tal? Sí, no, me fue como en feria, en ese sentido, pero ¿sabes qué? Que también te das cuenta en dónde está la gente. Yo lo que hacía es que con muchos de estos tuiteros, yo me metía a ver el perfil y te das cuenta que, bueno, realmente están involucrados en la causa y eso, pues sí, como que ya no está en discusión. Pero también tuve muchas réplicas de gente que me decía, es que estamos de acuerdo, y también tuve réplicas de gente que decía, estamos de acuerdo, pero no nos atrevemos a decirlos porque nos va a igual que a ti. Entonces, bueno. Pero te digo, a mí no me mueven de mi postura. No, pero a partir de ese momento, la verdad, fíjate que me cambió mucho la expectativa, porque antes yo leía tus columnas y me gustaban. Sí. Pero ese día se me hizo sumamente humano. Me involucraste y yo me quedé pensando, pero donde me convenciste fue con tus réplicas. Dije, caray, la verdad que valiente es a veces opinar y mantenerse. Sí. Sí, yo creo que esa es una gran lección, porque a veces uno no se da cuenta del alcance que puede tener. Vamos, yo tengo prácticamente tres meses o 4 escribiendo para La Razón y en algún otro momento escribí para Reforma varios años. Y sin embargo, esta reacción yo nunca la había vivido. Sí me escribían las personas para decirme que les gustaba mucho mi columna, que los había movido, que habían reflexionado, una serie de cosas que tenían que ver con su vida, así. Pero creo que lo importante es comprometerse con lo que uno escribe y mantenerse. Porque ahí, por supuesto, uno se cuestiona y uno piensa, bueno, ¿valdrá la pena? ¿Le sigo por aquí? ¿No le sigo? Y digo, bueno, eso es lo que yo pienso, lo sigo pensando y pues yo me mantuve. Y ahorita que mencionas de compromiso, ¿cuáles son los compromisos de Carmen Amezcua? ¿Cuáles son mis compromisos? Hoy por hoy, trabajar en algo que disfruto. Ya durante mucho tiempo creo que he hecho cosas que me han gustado, pero que realmente no me han dado la satisfacción. Hoy por hoy cuidarme más, hacer más ejercicio, estar como más en paz, que esa es una parte. He tenido una vida bastante azarosa y creo que hoy por hoy ya puedo empezar a tomar otro camino. Esos serían los compromisos, por un lado. Y por otro lado, digamos, el compromiso social sería llevar un mensaje de esperanza. Como coach sería poder ayudar a la gente a que consiga sus metas, ayudarles a entender que las cosas son posibles si uno se traza un plan y si uno tiene voluntad, sobre todo si uno cree en uno mismo, y aunque suene a frase trillada, pero creo que esos sí serían los compromisos hoy por hoy, comunicar este mensaje. Dentro de todas tus facetas me llama la atención, lo has hecho de escritora, sí, de coach, lo que te comentaba hace un momento fuera de cámara, de líder empresarial, lo has hecho representante artística, has participado con artistas, has sido artista, has estudiado, has sido de alguna manera profesora también. O sea, son muchas facetas. Sí. Yo te pregunto, ¿cuál fue el origen de esas facetas? Cuando estabas en la escuela, ¿qué decías? Fíjate que ¿Cómo te perfilabas? Yo creo que el origen de esas facetas es que siempre me ha gustado comunicar.
Yo me acuerdo que cuando tenía, no sé, 5 o 4 años, yo llegaba a la recámara de mis papás y le abría los ojos a mi mamá así y le decía, platícame a las 6 de la mañana. O sea, yo tengo una gran necesidad de comunicar y tengo una gran necesidad, no nada más de comunicar, sino de que la gente se comunique conmigo. O sea, tengo una gran necesidad de saber qué es lo que mueve a la gente y creo que desde ahí, o sea, desde muy chiquita lo supe, que por ahí iba, no sabía de qué manera. Y como a los, ¿qué será? Como a los 12 o 13 años decidí que yo quería escribir. Entonces, según yo escribía poesía, que por ahí la tengo, no sé ni dónde. Y luego ya como a los 15 o 16 quise escribir en una revista, pero bueno, pues no se dio. Y luego finalmente lo empecé a hacer y también otra parte que me gustaba mucho era como indagar en la vida de la gente. La parte de la entrevista me encanta. Entonces fue cuando decidí, he de haber tenido, no sé, como desde los 16 años, además me llamaba mucho la atención la televisión y los medios de comunicación. O sea, yo siempre me vi ahí, pero no tenía la claridad de saber exactamente en qué lugar, haciendo qué, digamos. Yo creo que si existe la reencarnación en mi otra vida, o fui actriz, o fui director de cine, algo, porque la primera vez que estuve en un foro me di cuenta que ese era mi medio, es mi casa. O sea, yo llevo desde hace 25 años de una de otra manera en medios de comunicación, en medios de espectáculo, en cine, en teatro, por fuera, por dentro, por regular, y entonces creo que esto se fue marcando desde muy chiquita. Luego finalmente decidí estudiar historia del arte durante un tiempo. Quería yo meterme en diseño gráfico por este afán de comunicar, porque además la parte de la estética me encanta. Y luego finalmente acabé literatura y letras. Mucho tiempo después, o sea, hay toda una trayectoria. O sea, de entrada a los 18 años me metí un tiempo a la Ibero, a historia del arte, 2 años, no terminé, me caso y me dediqué a ser ama de casa, pero siempre con muchas inquietudes. Tuve una hija con síndrome de Down y entonces me fui por ese lado. O sea, me fui para buscar terapias, para apoyar a otros papás que estaban en la misma situación que yo, y te puedo decir que de alguna manera fue como, a la hora que nació Ana Paula, fue como haberle entregado esa parte de mi vida. Y entonces me dediqué durante mucho tiempo, me divorcio, me vuelvo a casar con un viudo con 5 hijos, pero yo nunca dejé de lado como todos estos sueños de estar en un programa de radio o escribir, y a los 25 años, como a los 24 años por ahí, estuve escribiendo en el Diario de Morelos un tiempo y luego me voy a vivir a Veracruz por problemas de salud de mi hija y empiezo a hacer radio ahí. Entonces ahí estuve como conductora del noticiario, un noticiario muy importante del Grupo FM que pasaba en aquel entonces, creo que en 15 estados de la República. Y luego me regreso a Cuernavaca, yo vivía en Cuernavaca y seguí siempre por este lado de los medios de comunicación y entonces estudié letras. A los 29 años, con los 6 hijos, yo me metí a la carrera de literatura y letras y terminé. Que acabaste en unos meses porque estás muy joven. Exactamente. Oye, Carmen, pero, o sea, yo creo que ahorita por lo que mencionabas, tú te levantabas a los 6 años con tu mamá y le ibas a abrir los ojos para que se comunicara. Exacto. Desde ahí sufriste ya las primeras réplicas. Vete a dormir, ¿no? Sí, claro, no, pero por supuesto. Pero de ahí, ¿quién te inspira en ese momento de la comunicación? O sea, nosotros siempre partimos del modelo aspiracional, Sí, ¿no? sí. Vemos a alguien, nos perfilamos hacia eso y qué padre. ¿Quién fue tu mentor, si lo quieres llamar así? Yo creo que mi papá. ¿Tu papá? Sin duda. Sí, mi papá fue un empresario importante y pues era una gente, curiosamente, ahorita que venía yo para acá para la entrevista me estaba acordando que era alguien a quien entrevistaban frecuentemente porque era asesor financiero. Entonces, bueno, pues de pronto necesitaban cierta información y él era el que iba. Pero creo que lo que me inspiró, sin lugar a dudas, fue su capacidad de líder, los puestos que fue ocupando, la manera como se manejaba y sobre todo esta capacidad para tocar puertas y que le fueran abiertas. Creo que eso es algo que desde muy pequeña lo fui viendo y mi papá también siempre, digamos, nunca nos vio menos, ¿sabes? Contrario a estos papás que te dicen, ay, tú no vas a poder, tú no hagas eso y quién sabe qué. Mi papá era todo lo contrario, que a veces pecaba para el otro lado. Porque era, no, pero tú por supuesto que vas a poder. Tú veías, no solo, no, pero es que necesito ayuda, no, tú no necesitas ayuda. Entonces siempre fue un poco ese discurso, o por lo menos yo así lo viví. Y me acuerdo cuando tenía yo 12 años, que me pidió que le organizara yo una cena, donde iba gente muy importante.
Y entonces yo, en el teléfono, la niña de 12 años, hablándole a estos señores, hablando con las secretarias de estos señores, para que me tomaran la llamada y yo poderlos invitar. Creo que uno se forma definitivamente mucho más en la casa y con las vivencias que tienes que en la escuela. ¿Cuántos hermanos tuviste? 3. Bueno, yo soy la más chica. Tú eres la más chica. ¿Y ellos de alguna manera también no te fomentaban eso? Fíjate que hay demasiada edad entre cada uno. O sea, la hermana que sigue de mí me lleva 5 años, la otra me lleva 10 y mi hermano me lleva 13. Entonces, en esas edades es un mundo de diferencia. Pero precisamente cuando llegan con los amigos, no falta la niña pícara que va y platica con los amigos. Bueno, claro, a ver, ¿no? Claro, pero fíjate que sí teníamos actividades muy separadas. Convivía yo poco, te podría decir, pero me llevo muy bien con ellos. Y sí, mi hermano le tocó la época así como de Peace and Love y tenía su conjunto que le decían, porque entonces no era grupo, el conjunto de rock, y entonces tocaban en la casa. Y a mí de vez en cuando me dejaban estar ahí, pero pues me mandaban a dormir porque me tenían 4 años, o 5. Y luego mi hermana, la que sigue, era una hermana con la que yo me iba mucho a su recámara a platicar. Y sus amigas me cuidaban, pues era yo como la mascota. Claro, pero precisamente por eso quizá fue que perdiste el miedo a hablar. Tú ya eras la pirinola que hablaba y hablaba. Sí, yo creo que sí, nunca lo he pensado porque sí creo que mis hermanos son algunos más introvertidos y yo siempre fui, mi hermano me decía, pues es que tú hablas con las piedras. Y yo creo que mucho con esta necesidad, creo que es un valor, no como valor moral, ¿sabes? Pero como algo que siempre está en mí, estas ganas de poder hablar. Y después ya empiezas a estudiar una etapa joven, te involucras con la universidad y todo, y es obvio que tienes que abrirte. Exactamente. O sea, dudo mucho que alguna vez te hayas quedado sin palabras durante ese tiempo, ¿no? No, pues sí, efectivamente, sí, mi mamá me decía, tú siempre tienes que tener la última palabra. Ahora, también otra cosa que creo que influyó, fíjate, mi mamá siempre fue una mujer que a pesar de que no había la necesidad en la casa, fue una persona que trabajaba. Y entonces tenía un negocio que se llamaba Centro Organizador de Congresos. Y entonces yo empecé a trabajar de decán a los 12 años en congresos internacionales. Y lo mismo, a mí me disfrazaban con, hasta la falda de la casa hasta los tobillos. Y entonces pues a mí me ponían a organizar y a recibir esta bola de señores en los congresos de la Cruz Roja y así. Y pues sí, en realidad a mí no me daba miedo, ¿eh? Y creo que también todo eso me fue formando, porque fueron desde los 12 años que trabajaba yo en los veranos, trabajaba yo en un congreso, trabajaba yo por 2 días, por 4 días, con un grupo de niñas que eran iguales, ¿no? Y creo que eso también me formó. ¿Y en esos momentos te vislumbrabas como lo que eres ahora? No, para nada. Fíjate que yo desde chiquita decía que quería casarme y tener 7 hijos. Bueno, te faltó uno. ¿Cuántos? No, pues sí me faltó. Como dicen los chinos, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno quiere porque luego se confunde. Sí, claro. Y entonces, esa era mi idea. Ni siquiera me planteaba qué era lo que yo quería hacer. O sea, yo creo que en ese sentido yo nunca tuve claridad. Yo tengo un hermano que desde que tenía, el único hermano que tengo, desde que tenía 3 años, señalaba al cielo y decía avión, y yo avión. Y acabó estudiando para piloto. Yo nunca tuve esa claridad, soy honesta. A mí me gustaban muchas cosas, me encantaba el medio del espectáculo, la escuela no me gustaba. Y desde ahí pues yo no sabía ni qué quería hacer. Pero qué curioso, ¿no? No te gusta la escuela, pero estudias algo que te lleva a leer, a comprender, a investigar. Claro, porque eso sí me gustaba. Esa parte de la escuela sí me gustaba. Lo que era literatura, historia, inglés, pintura, esas yo era muy feliz y me sacaba puro 10. Matemáticas, física, química eran una pesadilla. Entonces no me agradaba, y no me agradaba que me tuvieran encerrada en un salón. Y la carrera de letras, yo veía y leía los libros pero en mi casa, a la hora que yo quería, sentada arriba de una piedra, donde fuera. Claro, entonces quizá contigo fallaba el método, pero no la enseñanza. Sí, creo que sí. Y después, entonces ahora sí, ¿cómo le haces para casar tan joven? Pues fíjate que fui taquillera. Taquillera, sí. No lo dudo. Pero ¿cómo le haces? Pues, o sea, ¿cómo le hago de siendo taquillera, ¿por qué dijiste que sí tan rápido? Porque digo que yo quería tener hijitos. Yo me quería casar y quería tener hijitos. Era algo que a mí me llamaba la atención.
Entonces, bueno, tuve muchos novios y finalmente me casé la primera vez a los 21, o sea, acabando de cumplir 21. Súper joven. Muy joven, sí. Hoy lo veo y sí, en ese momento yo no lo sentí, porque además había compañeras que estaban casando también a esa edad. Hoy sí, casarte a los 21 años es algo que ya casi no lo vemos. Pero me parece que quizá también vivías en el mundo del MMC, ¿no? Sí, por supuesto. Mientras me caso. Sí, claro. Entonces entré a la Ibero por un tiempo a Historia del Arte, porque en realidad yo quería diseño gráfico, pero bueno, como no se pudo, me metí a esa carrera y en eso fue cuando decidí casar. Te casas y después tienes a tu peque, ¿su nombre? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Y empiezas con ella, de alguna manera tienes una etapa difícil. Claro. La asimilación. Claro. Fíjate que a mí la parte de la asimilación no me costó tanto trabajo. Curiosamente, yo jugaba con niños con síndrome de Down cuando yo era chica. Sí. Y no les tenía este temor o este rechazo que mucha gente les tiene. Entonces yo digo, pues por algo me escogieron. Yo tuve a Ana Paula a los 21 años. O sea, realmente estaba yo muy joven. Y esto, no sé si quizá por la experiencia y por no tener así completo el paquete que estás teniendo encima, para mí fue más fácil. O sea, yo me aventé a hacer muchas cosas y yo la veía como mi muñeca, yo la traía y la cargaba y la llevaba y entonces empecé a estudiar y empecé a informarme de terapias y me metí a 2 asociaciones de Estados Unidos y me iba yo a congresos y veía yo como todo lo nuevo que había como para poder sacarlos adelante y digamos que toda esta energía la canalicé de esa manera. Pero de repente llega el momento en que se rompe la relación con tu marido. Así es. Y en ese momento también tú estabas metida con tu hija y en tu casa, ¿no? Sí, te podría decir que sí. Bueno, ahí fíjate que yo, o sea, me encantaba vender. Yo no sé si también por este trato con la gente, entonces las ventas me gustaban. Y había yo abierto una tienda de ropa allá en Cuernavaca. Y luego abrí una lavandería industrial. Y entonces ya no estaba tan en mi casa, pero de alguna manera con mucha libertad de horarios, porque yo era la dueña. Entonces yo cargaba con Ana Paula, la llevaba, la traía y veía yo cuáles eran los horarios más convenientes. Mi mamá era socia, o sea, mi mamá me puso el dinero para poner la lavandería. Y bien, o sea, yo le vendía servicio a los hoteles. Cuando me divorcié estaba yo justamente en ese momento. Y ahí te pregunto, nada más desde el punto de vista humano, ¿sientes miedo? ¿Sentí miedo? No. Fíjate que yo porque he sido bastante inconsciente. Ahora ya siento más miedo que antes, Por ahora como que ya los ojos se me han abierto. Pero en esa época yo digo de verdad, yo me lanzaba como en el bungee, pero sin saber si la cuerda estaba amarrada. O sea, no tenía yo la capacidad de saber. Yo creo que hoy por hoy, si tú me dices una chava de 26 años, divorciada, con una niña con síndrome de Down, con un marido que no apoyó para nada, yo sí hubiera dicho, oye, espérate, o sea, no te lances así, pero fíjate que en ese momento no, y además como yo tomé la decisión, no fue quizá tan doloroso como si hubiera sido al revés. Pero después uno empieza a caminar y sí ves que las cosas están complicadas. Claro, y te voy a decir otra cosa, o sea, no es lo mismo lo que tú estabas haciendo en ti, porque me queda claro que eres bastante desenvuelta y estabas preparada, que tu entorno, porque también ellos tenías que educarlo para que le dieran un trato preferencia tanto a ti como a tu hija, ¿no? Claro. Entonces es difícil en ese sentido, ¿no? Fíjate que yo creo que es difícil en ese sentido, pero a mí yo aprendí una lección muy clara. Cuando Ana Paula nació, a mí subió el doctor y me dijo, oye, tu hija tiene síndrome de Down, y aquí tú tienes la opción de que no la pongamos en el cunero, en la parte de hasta afuera, donde todos los papás la ven. La podemos poner como 5 cunas para atrás, y le dije, ponla en la primera cuna, desde hoy. O sea, creo que esa es una decisión que no sé por qué, pero yo así la tomé, y así fui caminando. Si a mí me invitaban a una fiesta, si a mí Ana Paula entraba, era lo primero. Y curiosamente la gente se va acostumbrando. Pero estoy de acuerdo, pero en ese caso, digo, es difícil como pareja. Tú me comentabas un momento que era muy difícil el apoyo de que... No, el apoyo me refiero después, o sea, ya de separados y eso. Con la niña fue bien dentro de todo, pero creo que sí, o sea, como que aquí son 2 preguntas, ¿no? Una, la parte que haces con tu entorno, y esa parte creo que uno tiene que afrontar, y en la medida en que tú reacciones, la gente poco a poco empieza a reaccionar. Pero también te das cuenta que hay mucho miedo, hay mucha ignorancia.
Y si tú no les explicas, tampoco tienen la obligación de saber. O sea, no es justificación, porque hay gente que sí es de plano, pues como una marginación, y en fin, ¿no? Milagro no se hace, ¿no? Sí, pero yo la verdad es que tuve muy buena respuesta de la gente. O sea, no sufrí cosas que sufrieron amigas mías, pero que creo que ellas también lo transmitían. Ellas se sentían mal, o se sentían avergonzadas, o no sabían cómo manejarlo, y eso tú lo transmites. Entonces, ese fue, o sea, yo te diría que fue como un buen consejo que yo daría de cómo enfrentar el ser papá de un hijo con una discapacidad. Por lo que me dices, una vez que se rompe el primer matrimonio, ¿realmente tuviste una etapa de duelo? Pues yo creo que ni tiempo tuve. O sea, yo estaba con lo de la lavandería y estaba con lo de Ana Paula, y luego me tuve que ir a vivir a Veracruz por un problema de corazón que ya tenía, y lo ideal era que estuviera a nivel de mar. Y allá empiezo con mi carrera ya de periodista. Entonces, yo creo que era como ir sacando todo. O sea, a lo mejor sí, ciertamente, pero no de una manera tan consciente, no de una manera como mucha gente lo hubiera vivido. O sea, yo no me tiré a la desgracia a llorar y así. Sí, es lo que, o sea... No lo hice. O sea, te mentiría, vamos. Y a lo mejor hubiera sido lo que hubiera tocado, pero fue así como ir sacando un pendiente y otro pendiente y otro pendiente, y ahora qué hacemos, y la terapia, y ahora vente a vivir acá, y entonces no hubo ni tiempo. Y de repente llega tu segunda opción, llegas con 5 hijos. ¿Cómo? Platícame, ¿cómo es esa etapa mágica? No, bueno, esa es una etapa, esa es una historia muy divertida que deberíamos de hacer la película. Pero, bueno, yo me quedé como 2 años o 3 sola, bueno, salía yo con gente y así, y un día yo sabía de esta persona, sabía de su existencia porque él se dedica a hacer arquitectura del paisaje y es una gente conocida, y entonces voy al velorio de su esposa. Yo llego al velorio de su esposa, porque yo conocía a la hermana de Mariana, y entonces llego al velorio y yo veo que él me ve insistentemente. Yo tenía 29 años. Él ya sabía de la existencia de mi hija, porque su sobrina era la maestra de Ana Paula. Entonces había ahí como varios puntos de, exactamente, ¿no? Y entonces nos encontramos después en Acapulco como a la semana. Se portó muy amable conmigo, yo sabía que tenía 5 hijos. ¿Y ya te habías dado cuenta de sus negras intenciones? Yo sí, pero no pensé que fueran tan grandes las intenciones. Sí me di cuenta, pero pues no llegué hasta allá. Es que fue todo muy rápido. Esto fue como a las 2 semanas o 3 de que muere su esposa. Yo me lo encuentro en Acapulco, o sea, no fue planeado. Yo fui a visitar a su familia que estaba en Acapulco y ahí coincidimos. Y a la semana o a las 2 semanas me habló por teléfono para invitarme a cenar. Nos fuimos a cenar y me propuso matrimonio. Wow. ¿Qué película? Déjame ir apuntando el guión, ¿no? Sí, así es. Y entonces, bueno, yo le dije que sí. O sea, la verdad había muchas cosas que me gustaban en él. Yo te digo, sabía quién era y bueno, más o menos. Y más que nada yo le dije que sí a empezar un noviazgo. Duramos 9 meses de novios. 9 meses o casi 1 año y nos casamos. Lo importante es coincidir, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay momentos, o sea, hay relaciones con las que puedes pasarte las 5 años y no llegas a ningún lado, o 1 año, o 2, o 3, o 4, los que sean, y te casas y luego no resulta. Hay relaciones que se dan así y resultan, y funcionan. Yo estuve casada con él 10 años. Entonces creo que de alguna manera hicimos las cosas bien. Y te pregunto, el hecho de llegar a una casa donde, bueno, una casa donde forman parte de una familia donde hay 5 y 1, ¿cómo pasó? Pues fue divertido, fue difícil, por supuesto, porque además había de todas las edades. Entonces fue ser mamá de pronto de 6, de los más grandes ya no tanto, de los más grandes ya era más bien una amistad, pero de cualquier forma sigue siendo una figura de autoridad. Claro. Que pues quieras que no influye, y son diferentes tratos para cada uno. Entonces fue una etapa de mucho aprendizaje, pero además fue donde yo empecé a escribir para Reforma y a tener ya esta especie de agencia donde manejaba yo actores, donde me encargaba yo de hacer cosas de prensa y de imagen,
Entonces se juntó todo y fue también cuando estudié la carrera. Yo te diría que productivamente fue una etapa bien importante para mí, con el apoyo de mi esposo. Carmen, antes de hacer una pequeña pausa, una de las cosas que he visto de la manera como escribes es tu sensibilidad. Gracias. O sea, ha habido bastantes etapas para ser sensible en tu vida. Yo te hago la pregunta, ¿qué destacarías más de lo que has vivido hasta ese momento en tus columnas? ¿Cómo lo reflejas? Yo creo que conectándome con la emoción que traigo, porque he tenido que conectarme mucho a lo largo de mi vida. O sea, he pasado experiencias que han sido muy fuertes. Entonces, yo creo que eso es lo que se refleja. O sea, yo de pronto, perdón, trato como de no tener filtros de esto que estoy sintiendo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, amigos. Estamos con Carmen Amezcua y volvemos. Esto es en tus propias palabras. Carmen, bueno amigos, regresamos aquí en tus propias palabras. Estamos con Carmen Amezcua. Ahora sí, mi lengua está disociada de mi cerebro. Pero aquí es importante, Carmen. Has tenido muchísimas etapas. Yo te diría que fuertes, pero la manera como la enfrentas, pues yo te diría que no han sido fuertes. Porque lo has hecho sencillo las cosas. O al menos no te ha afectado tanto. O al menos no has sido tan vulnerable, ¿no? Por lo que estoy viendo, tus apreciaciones y todo. ¿En ese momento o en qué momento te has sentido que has llegado a la cúspide tú de lo que quieres ser o de lo que en ese momento pretendes ser? Yo creo que todavía no llego. Yo te diría que ha sido un camino, en vez de que fuera en línea recta, por todas estas situaciones que ha habido en mi vida personal, no ha sido recta, ¿no? El ir hacia arriba. He tenido que darle muchas vueltas, irme adaptando a cada momento. La parte familiar, la parte de vivir en un lugar, luego de vivir en otro, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que todavía, te podría decir que todavía no tengo lo que yo quiero tener. O sea, este objetivo verdaderamente de poder ser un coach que ayude a la gente, que sea este coach en medios de comunicación, que pueda transmitir este mensaje, que puedan los medios servirme para esta misión que tengo, creo que eso todavía no lo he logrado. ¿Qué te ha faltado? ¿O qué crees que ha faltado? Yo creo que lo que me ha faltado es que me he concentrado en otras cosas, en toda esta trayectoria que he tenido, en la cual creo que he sido muy afortunada. Sí, porque muy afortunada realmente. Sí. Y perdona más, te interrumpo tantito, sí, porque estoy viendo imagen, medios, escritora, comunicadora, actriz, manejo de... Bueno, actriz, yo creo que, aparecí en sí, pero eventualmente también seduce, o bueno, participante o sí, extra, si lo quieres ver así. Entonces, manejo de medios, imagen, o sea, a lo que me refiero a esto, tienes muchas aristas. Tengo muchas aristas, pero si te fijas, todos sí, claro, en el mismo medio. Claro, ¿no? Variaciones del mismo medio. Exactamente, ¿no? exactamente. Pero ¿qué es lo que te ha faltado o en dónde te has quedado, Carmen? Fíjate que me ha faltado, o sea, al dedicarme a todo esto, a todo esto quizá en el pasado, no pude verdaderamente soltar y decir, te puedo decir que me pasaba, yo decía, ya no me voy a dedicar a esto, yo ya no quiero hacer esto, porque yo ahora lo que quiero hacer es lo que estoy haciendo ahorita. Y me volvían a hablar, y me volvían a hablar, y me volvían a hablar. Yo decía, realmente es muy afortunada que te sigan buscando todas estas personas que quieren que trabajes para ellos, aunque en el fondo sepas que no es tu vocación y no es tu misión de vida. Entonces yo te diría que quizá el no salirme de mi área de confort, que eso es algo que de pronto uno ahí se instala, y si además te pagan bien y todo, pues ya nadie te saca. Y empieza a pasar el tiempo y no te das cuenta. Fíjate, yo me acuerdo un día que Gerardo Zurita, que es hermano de Humberto, y él es el que les produce, me decía, es que yo un día me di cuenta que hace muchos años dije, cuando yo sea grande voy a hacer tal cosa. Y me dice Gerardo, ¿y sabes qué, Carmen? Es que ya somos grandes. O sea, ya llegó ese momento donde nosotros pensamos qué es lo que íbamos a hacer. Y ya llegó, o sea, ya no lo puedes seguir
pateando, ¿sabes? Entonces, creo que lo que me ha faltado fue determinación, fue quedarme en un área de confort, que ahorita finalmente ya salí de ella y que estoy mucho más contenta. Y te voy a decir, no me arrepiento de nada de lo que hice, porque en ese momento fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y en ese momento todo esto se adaptó a lo que yo necesitaba. Pude compaginar mi vida privada con todo esto. Fíjate que hay una oficina de un publicista, amigo de esta cadena, Carlos Alarraqui, donde llegas a su oficina y hay un mural que dice creer, crear y crecer. ¿En qué has creído? ¿En qué has creado? ¿Y en qué has crecido? ¿En qué he creído? En Dios, siempre. De una manera, o sea, lo siento detrás de mí todo el tiempo. En alguien superior, en alguien que está allá arriba y que decide finalmente qué es lo que pasa acá. Y que hay cosas que uno puede mover, pero que hay otras que ya están predestinadas. Creo que hay tareas que te ponen de allá arriba, que son con las que tú tienes que cumplir. Y hay otras partes que tú sí las creas. Vamos, hay pruebas de las cuales no te libras, porque ya están. Y hay otras en las que tú te metes. De pronto se mete una cosa que no tenía por qué, ¿no? Y se acaban convirtiendo en un caos, en un conflicto. Desde elegir parejas, elegir trabajos, elegir amistades, no elegirlas, hacer cosas que uno quizá no debiera, contra estas otras pruebas. Entonces, bueno, número uno, creo en un ser superior que siempre está, creo en esta capacidad que tenemos los seres humanos de crear lo que uno quiere, creo en esta ley de la atracción bien llevada y no de panfleto, pero creo que es bien real, porque lo he vivido, digamos. Uno tiene esta capacidad de visualizar y atraer siempre y cuando tú creas que te lo mereces, porque si no, ahí está el primer obstáculo. Entonces creo en eso, creo en esta energía maravillosa que ahí está. ¿Qué he creado? Bueno, pues una familia en un periodo importante de mi vida. Fui una mamá que le dio una serie de cosas a Ana Paula. He creado una trayectoria, una reputación en este medio que es buena, que es de respeto. Y creo que todavía puedo seguir creando mucho. O sea, ahí yo te diría que todavía hay un largo camino. Y en cuanto al crecimiento, he crecido, yo creo que sí. O sea, creo que la persona que fui a los 20 años cuando yo empecé con esta aventura de casarme, sin saber para dónde iba y sin saber lo que la vida me iba a dar en cuestión de hijos y demás, y luego la posibilidad de tener toda esta carrera al mismo tiempo, que de pronto es como una locura, porque te dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Y cómo le hacías? ¿Y a qué horas ibas? ¿Y cómo venías? ¿No? Ese ha sido un crecimiento impresionante. O sea, el aprender del dolor ajeno, el tener tanto dolor de pronto en la vida y salir adelante, creo que es una gran enseñanza si sabes por dónde llevarlo. Pero ahorita, quizá no te hayas percatado o ya lo has hecho, tienes un impacto en las personas que te ven, en las personas que te ven, en las personas que te siguen. ¿Bueno o malo? No, pero yo te diría que bastante bueno. O sea, a veces la regamos y no la regamos, no, pues emitimos una opinión y la podrán tergiversar o podrán decir lo contrario. Digo, hay libertad de expresión, pero sí te has convertido de alguna manera en un referente para algunas personas. ¿Te has preguntado cómo te ven ellos? Pues fíjate que no. Vamos, con todo este aluvión de opiniones que me dieron con la penúltima columna, sí pude ver al tipo de público quizá al que voy dirigido, que me ven como, pues de pronto como una niña, como bien portada, bien educada, que porque ando opinando, por un lado, pero por otro lado también tengo esta parte de que la gente me siente cercana, que me ven como alguien cercano, como alguien tranquilo, como alguien a quien pedirle consejo, porque bueno, eso es lo que me dicen, y esa es la percepción, como alguien que de pronto puede guiar en determinados momentos con ciertas experiencias que yo he tenido. Esa es la percepción que a mí me regresa. Yo en realidad todavía no sé bien a bien dónde ando parada. Fíjate que tuve oportunidad de platicar con varias personas, viendo algunas columnas tuyas y más o menos buscando su perfil, qué es lo que opinaban para preparar esta entrevista. Y te puedo comentar que la mayoría comentaba que te veían como una persona de sentido común,
mujer, eso sí, porque sí lo marcas mucho tu punto de vista de mujer, pero algo que era muy agradable es que te veían como una mujer sensata y era lo que querían decir, era su voz. Entonces dije, qué caray. No, qué bueno. Por eso, entonces quizá nada más te lo adelanto, eso es lo que yo, de las cosas que recogí y me llamó mucho la atención. No sé cómo te ven hacia otras personas, no sé si coincidan o no, pero te lo adelanto. Y hay algo que me llama la atención, tú que juegas con tu hija, has jugado con tu hija, ¿ella cómo te ve? Bueno, ella ya no me ve porque ya no está. Pero su ¿Cuál era su visión de ti? ¿Una mujer dinámica? ¿Lo percibía? ¿Jugaba a ser sí. tú? ¿Cómo lo hacía? Yo creo que sí, agarraba mucho el teléfono porque yo siempre estoy hablando por teléfono, entonces desde chiquita usaba el teléfono. Y me admiraba, o sea, yo siento que bueno, yo creo que la mayoría de las niñas admiran a la mamá y quieren ser como la mamá. Ana Paula, con estas limitaciones que tenía, aunque hablaba bastante bien, debo de reconocer que hablaba bastante bien y dentro de todo, bueno, estuvo en un Montessori y luego la metí en una escuela de corte y confección. Entonces, dentro de todo llevaba una vida bastante normal. Pero yo le veía que sí de pronto había cosas que iba tomando que sacaba en otro momento que yo ni sabía. Por ejemplo, empezaba a cargar por una botella de agua. Yo decía, ¿para qué es la botella de agua? Para no subir de peso, porque los refrescos engordan. Entonces, ¿sabes? O sea, como que sí iba agarrando la onda, pero creo que se divertía, le gustaba oírme cuando estaba en radio, le gustaba de pronto si tenía alguna aparición en la tele, también le gustaba verme, estaba muy involucrada y luego las maestras me contaban, me decían, es que Ana Paula viene y dice que tú trabajas con actores. Cuando ella la hospitalizaban, le contaban a las enfermeras la misma historia, pero a mí no me lo decía. Entonces yo me enteraba también por otras personas. Bueno, por lo que se escucha y por lo que vemos, entonces había cierta admiración. Sí. Y también la otra experiencia que tuve fue con mis hijos, con los hijos de mi marido, que los dos más chicos, que eran cercanos a Ana Paula en edades, acabaron estudiando comunicación. Una es productora, ha estado haciendo cine, fue directora de casting de la película de Mel Gibson, tiene 28 años. La de Gringo... La que se hizo en Veracruz. La de Apocalipto y la otra de Atrapen al Gringo. Pues no, ya ni sé cuál, pero bueno, estuvo en esas. Y el más chico que Siker también estudió comunicación, pero él interesa la comunicación corporativa. Entonces sí hubo una marca importante con todo lo que yo hacía. O sea, sí lo veían como un mundo mágico. Porque es un mundo que llama mucho la atención. Entonces nuevamente afirmo, o sea, sí ha sido una mujer que ha dejado de influencia. Sí, viéndolo así, sí, claro. Y ahora yo te pregunto, dentro de esa influencia, ¿qué le dirías a las mujeres que están en sus casas? A las emprendedoras, micro, pequeñas y medianas empresarias, que de repente dicen, ¿sabes qué? Los negocios es un ambiente difícil. ¿Cómo debo ser yo sin perder? ¿Cómo has sido tú? Porque tú te has mantenido como líder de opinión en mayor o menor medida en los lugares donde has estado. ¿Cómo has sido tú sin perderte? Manteniendo la sensibilidad, manteniendo los valores, manteniendo tu entereza, manteniendo tu objetividad, porque puedes criticar algo, pero para criticarlo tienes que saberlo. ¿Cómo lo has hecho? Fíjate que yo creo que son muchas cosas, no sería nada más una. Primero, tiene que ver mucho con la manera de ser de cada quien. Pero por otro lado, yo creo que son subidas y bajadas. No creo que todo el tiempo te puedas mantener. Yo he tenido momentos donde quizá me he desubicado un poco. Yo creo que depende mucho la edad, qué tipo de negocio, qué tipo de ambiente. Pero creo que finalmente yo en los momentos en que he dejado de ser yo para darle gusto a los demás, porque además uno como mujer tiende mucho a hacer eso. Quieres andar quedando bien con todo el mundo. Y entonces ahí ya se vuelve camisa de 11 varas, porque finalmente no quedas bien con nadie. Y te voy a hacer aquí un paréntesis que aprendí. Ahora con lo de esta columna platiqué con una conductora muy conocida que me dijo, mira Carmen, lo importante no es quedar bien con todo el mundo, o sea, desde luego ser uno mismo, pero estas figuras donde son perfectas y son buenas y a todo el mundo le dicen que si tarde o temprano van a corromperse. Y creo que ese es un consejo, o sea, mantenerte fiel a tu esencia, porque ahí es donde está tu fuerza. O sea, ese sería uno de los consejos. Y que quizá uno
tiene que ir caminando y pasando por muchos baches y tropezándote para llegar a la misma conclusión, porque siempre hay un mercado para lo que sea. ¿Estás de acuerdo? O sea, la verdad es que somos tantos millones que a alguien le va a gustar lo que haces. Y luego, por querer andar invitando a los demás, no te resulta. Entonces, lo que podríamos decir, el primer comentario que podríamos hacer es ser tú mismo. Ser tú mismo. Yo creo que tienes que conocerte. Fíjate, justamente hoy en la mañana tengo un segmento de Hola México, una vez al mes. Y entonces justamente platicábamos acerca de lo importante que es tener un objetivo, número uno, que bueno, podría resultar muy obvio, pero ¿qué es esta guía en la vida? Si no tienes un objetivo, andas como un ciego sin saber para dónde vas. Pero después también, para poder tener este objetivo y decidir, porque a veces también eso nos pasa, no nada más a las mujeres, pero quizá a las mujeres de pronto podemos dudar más, de meternos a un ámbito que tradicionalmente es masculino. A lo mejor no vamos a dudar de tener hijos o de casarnos o de X, pero a lo mejor de meternos a este campo donde lo sentimos masculino, ahí nos empieza a entrar la duda. Y yo creo que ahí es donde no nos debe de entrar esta duda. Y entonces ahí la importancia de conocerte y de saber realmente qué es lo que quieres, que si tienes la duda, yo lo que les decía, primero ve qué es lo que no quieres hacer. Ve descartando, o sea, qué es lo que no me gustaría hacer si voy a poner un negocio. Me gustaría trabajar 12 horas diarias, no es que yo nada más quiero medio tiempo. O yo nunca podría vivir en una playa. O yo no podría trabajar nada más con hombres. O yo no podría... O sea, una vez que vas quitando las cosas que no, en las cuales no estás dispuesta a negociar, las cosas que no vas a cambiar de tu carácter, entonces ya puedes empezar a ver qué es lo que sí quieres para tener más claros tus objetivos. Pero tiene mucho que ver con conocer cuáles son tus necesidades y no tenerle miedo a esas necesidades. Porque ahora ya también nos tienen muy bombardeadas. Tienes razón de que tenemos más acceso a información, sí, la que quieras. Puedes discriminar ahorita, pero siempre vas a tener información. Pero en aquellos casos que dicen, también pasan, oye, voy a estar compitiendo contra un hombre. ¿Cómo no perderte en esa competencia? Y ojo, no digo de perder frente al hombre, sino tú misma pierdas porque pierdas objetividad, pierdas sensibilidad, empiezas a sacrificar cosas que probablemente no sea el momento de hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Fíjate que ese es un punto muy importante que tocas, porque efectivamente sí se da esa competencia y luego también esa competencia te la llevas a tu casa y empiezas a competir con el marido o con la pareja. Yo creo que uno tiene que ver que por más que trates de competir con un hombre, somos completamente diferentes y que parte, o sea, se trata de sumar, no de restar, no de aplastar al otro, no de que el otro te aplaste. Si podemos sumar y aportar lo que nosotros como mujeres tenemos, es mucho más valioso. O sea, si podemos aportar nuestra intuición, nuestra sensibilidad, nuestra diplomacia de pronto, esta capacidad que tenemos para cuidar, creo que si lo enfocamos a donde debe de ir, dejemos que el hombre tenga su parte. O sea, dejemos que el hombre siga siendo hombre y nosotras sigamos siendo mujeres, pero mujeres que también podemos entrar a competir en esa arena. Y para competir, ¿qué es lo que sugieres? Yo creo que la competencia es con uno mismo. Te tienes que ir preparando para el puesto que tú quieras y luego darte cuenta que hay cosas que los hombres van a hacer que tú no vas a hacer y hay cosas que los hombres no van a hacer y que tú sí vas a hacer. O sea, yo no creo que sea una cuestión como de competencia, es una cuestión de irte preparando y sí reconozco que sigue siendo en muchos negocios un mundo de hombres, pero tenemos poco a poco que irnos ganando ese lugar. Si te ven como competencia va a ser mucho más difícil. Carmen, en un momento dado tú sugerirías, por lo que me estás comentando de conocer y ver, etcétera, realmente que partiéramos del análisis FODA, que es fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Podría ser, sí podría funcionar. Y en ese sentido, para las mujeres que van a empezar sus negocios y todo, ¿tú qué les sugerirías que pusieran mayor atención? ¿En lo que tienen? ¿En lo que quieren? ¿En lo que les falta? ¿O en lo que no pueden? Yo siempre me voy por lo positivo. O sea, yo siempre me voy por lo que tienes y por lo que quieres. Yo creo que en la medida en que te concentres en hacer más de lo que ya tienes,
Es como prender un cerillo en un cuarto oscuro y no al revés. O sea, no tratar de combatir la oscuridad de otra manera. Entonces yo siempre me iría sobre esos dos puntos, sobre lo que quieres, porque eso es lo que te va a llevar a ilusionarte, a tener la pasión para levantarte, a vencer obstáculos. Lo que tienes también te hace sentir más segura. Y lo otro yo lo dejaría más bien como una autocrítica, que digas, bueno, es que a lo mejor necesito una oficina más grande. Cosas que sean más prácticas, o a lo mejor necesito aprender inglés. Me explico, pero yo me centraría en esas dos primeras, en lo que puedo y en lo que quiero. Y tú que manejas la imagen, ¿cuál crees que sea la imagen que debe de reflejar una mujer empresaria, emprendedora, al incursionar en un mundo competitivo, que al final es negocio? ¿Qué le sugerirías? Depende del negocio. No es lo mismo estar, por ejemplo, en un negocio de publicidad que si vas a estar en una casa de bolsa. Yo creo que ahí sí hay códigos y hay lenguajes que se transmiten a través de la ropa. Entonces, partiendo de esa base, yo no creo que tengan por qué dejar de ser femeninas, ni tampoco creo que tengan que dejar de ser femeninas en su acercamiento, que de pronto ya parece que estás tratando con otro hombre con falda. Creo que eso no se debe de perder. En un medio creativo, pues la gente se puede vestir de una manera mucho más informal, con colores, con el peinado puede ser mucho más moderno, en fin, que algo que sea un poco más conservador. Sí, no creo que venga al caso los escotes, la mega minifalda, ese tipo de cosas, yo sí no las recomendaría. Yo creo que eso va para después de horas de trabajo. O sea, no es que esté yo en contra, porque eso sí cada quien, pero creo que sí, lo ideal es, pues vas a trabajar, igual que un hombre no llega de shorts a trabajar a una casa de bolsa, ¿no? Ni mucho menos de escote, ¿eh? Creo que no los he visto. Yo creo que tampoco, ni con Alex, pero vamos, o sea, yo creo que sí tenemos que respetar ahí ciertos códigos, porque finalmente la ropa es un lenguaje. O sea, en un momento dado, el primer paso sería que se respeten a sí misma en su feminidad. Sí. Tanto en forma como en fondo. Sí. Que crean en ellas mismas. Creo que, o sea, lo que las mujeres, bueno, en general los seres humanos, lo que uno, es mucho más fácil lograr nuestro propósito cuando tienes una buena imagen de ti mismo, y no me refiero nada más a la imagen física, sino también a la imagen interna, porque finalmente aquel dicho de cómo te ven te tratan, yo te diría que el dicho es como te ves a ti misma, te tratan. Porque eso es lo que tú proyectas. Otra de las cosas que te preguntaría es, ¿se vale llorar? Porque he visto parte de la naturaleza misma, es la lágrima. Sí. ¿Es común o se vale llorar? Yo creo que se vale llorar dependiendo cuándo y el dónde. Yo creo que no se vale llorar porque se te rompió el tacón, porque se te ponchó la llanta del coche, porque el niño llegó tarde a la escuela. Yo sí creo en eso, que uno tiene que ser profesional, y hay partes de la vida que tienes que dejar fuera, igual que un hombre. O sea, yo creo que esto es parejo. Se vale llorar si se te muere alguien de la familia, se vale llorar si te quedas sin trabajo. O sea, decir cuándo sí y cuándo no, creo que es difícil, pero creo que uno tiene que mantener esa sensatez y esa congruencia. ¿Y qué pasa con la preparación que normalmente se olvida? Con que sientes que ya llegaste aquí, has alcanzado un puesto, etcétera, y te vas más por lo empírico, por lo práctico, que por lo teórico, que por lo técnico. ¿Hay qué sugerirías? Yo creo que depende también, depende del negocio, porque hay negocios que son muy creativos y a lo mejor ya no necesitas seguir estudiando, pero hay otros donde si se requiere, yo creo que la preparación pues nunca sale de sobra. O sea, yo ahí sí sugeriría que la gente se siga preparando, siempre y cuando en verdad se necesite, y siempre y cuando tengas un área para aplicar. Y otra de las cosas que también me llama la atención, y te pregunto, en esta vida hay que sacrificar. Son costos de oportunidad, tienes que hacer elecciones. Pero hay gente que, y me ha tocado mucho verlo con algunas mujeres que dicen, yo no hago esto por mis hijos, yo no voy más allá por mi familia. Ojo, no me refiero a que haga nada negativo, simplemente es como parte del trabajo. Eso habla también a veces de un nivel de compromiso. Yo te diría que tanto es tantito, es decir, ¿hasta dónde? Yo creo que eso nadie te lo puede decir. Yo creo que esa es una respuesta que nada más tú tienes, porque tiene que ver con los valores que manejas, y no te estoy hablando de valores morales. Si para ti lo más importante es la familia,
pues tú vas a saber hasta dónde llegas. Lo que yo sí creo que no deberíamos es ponerlo de pretexto, porque a veces ahí se mezcla. No, es que yo no trabajo por mis hijos, es que yo quién sabe qué. No, o sea, yo creo que ahí tú dices, bueno, yo no trabajo porque yo le quiero dar esto a mis hijos, pero no son una justificación, sino que simplemente hay mujeres que trabajan todo el día, que igual tienen una buena relación con los hijos, pero creo que eso sí depende de cada quien. No creo que pudiera haber ahí una receta. O sea, ¿qué tanto es tantito? Tú vas viendo cómo están tus hijos y cómo va reaccionando la familia. Y también dependerá qué tanto apoyo tienes del marido, qué tanto apoyo a lo mejor tienes de la familia directa, o si tienes gente que te está ayudando, trabajando en tu casa y te puede ayudar a cuidar a los niños. Alguien me comentaba que el mejor maquillaje que puede haber es una sonrisa. Sí. ¿Cómo hacer que una mujer sonría en el aspecto profesional? Y te voy a decir por qué, porque normalmente tratan de ser tan sobrias, tan serias, que se les olvida lo que es más importante, ¿no? Claro. Lo que tú mencionabas, ser femenina y sobre todo transmitir, abrirte a la transmisión de comunicación, ser efectivo. Yo creo que tiene que ver con no perder esta esencia y como tú dices, de pronto ya estamos acartonadas porque no sabemos, porque tenemos miedo, porque no queremos que se dé esto del acoso sexual o no queremos traspasar una línea que luego ya se pueda volver en algo complicado. Pero yo creo que aquí es como cosa de ir midiendo y una sonrisa, bueno, finalmente si después ves que alguien lo tomó por otro lado y entonces ya te está abordando en otro sentido, pues le pones el alto. Pero creo que esta parte sí es bien importante, o sea, la parte que podemos aportar las mujeres, que es esta feminidad, suavidad, como más fluidez, creo que es algo que deberíamos de aportar. Y finalmente, digo, la verdad está muy interesante la entrevista, nada más que a veces el tiempo es injusto. Tú que has estado en muchas áreas, en muchos ámbitos, ahora sí que es machetazo a caballo de espadas. ¿Qué se siente estar del otro lado, ser entrevistada? No, yo muy contenta, te digo, ¿sí? Lo mío es comunicar, entonces para mí ha sido muy agradable esta entrevista y estar aquí. Al principio habías hablado de una mujer comprometida, habrás hablado de compromisos. Sí. Al día de hoy me interesaría saber cuál es el principal compromiso ahora de Carmen Amezcua. Mi compromiso de hoy es comunicar, o sea, sigue siendo comunicar este mensaje, ayudar a los demás. Como un coach de vida que se dedica al tema de imagen y de realización personal. Ese sería mi compromiso. La gente que nos está viendo, las mujeres en especial, ¿dónde pueden saber más de Carmen Amezcua? Yo sé que en el periódico, pero en general, ¿dónde tienes página web? ¿Cómo podemos llegar? Todavía no tengo la página porque le están haciendo por ahí algunos cambios, pero si me quieren escribir a mi Twitter o me quieren seguir, que es @Carmen_Amezcua y Amezcua con S, y mi mail es camezcua con S 7 @hotmail.com. 7 por alguna referencia a los hijos que vas a tener. Pues fíjate, también nací el 7 de abril, entonces bueno, pues es mi número de la suerte. Muchas gracias, Carmen. La última pregunta, y esta es una cuestión de producción. En tus propias palabras, ¿quién eres, Carmen Amezcua? Alguien que nació para comunicar. Sí. Y rápidamente comunicando, agradecemos a Carmen que nos haya dado este momento especial, la verdad bastante agradable, relajador. Gracias. Y en unos momentos más hacemos una pequeña pausa, amigos, porque en unos momentos vas a estar aquí el embajador de Haití, Guy Lamont, para platicar sobre lo que es Haití y sobre todo, lo más importante, lo que fue su experiencia en el encuentro Latinoamérica Emprende celebrado en Michoacán. Volvemos, amigos.